Las violaciones que nos señala detenidamente el proyecto son relevantes, ya que no se respetaron los plazos para que los legisladores tuvieran la oportunidad de conocer el dictamen de la Ley de Publicidad que se discutiría, pues este no se publicó con la debida anticipación, incluso no se advierte que se haya repartido a los legisladores, lo que desde mi punto de vista también considero que afectó la participación de todas las fuerzas políticas. Esta semana la Corte dio un nuevo revés a el proyecto de el Plan B. Invalidó dentro de este Plan B la llamada Ley de Publicidad, la cual buscaba restringir la contratación de espacios de publicidad mediante terceros. Vea usted. La llamada Ley de Publicidad ha provocado un nuevo choque entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 4T. 8 ministros de la Corte votaron para invalidarla, argumentando que hubo vicios de procedimiento cuando fue aprobada por el Congreso de la Unión. Desde mi perspectiva, en el presente caso, se afectó de manera significativa este último principio, pues tanto en la Cámara de Senadores como en los de Diputados, de las constancias se advierte que se sometió a discusión de los legisladores el dictamen de la ley impugnada sin que estos tuvieran conocimiento del mismo ni tiempo para analizarlo. La Ley de Publicidad fue presentada por el senador morenista Ricardo Monreal y se aprobó en el año 2020. Prohíbe a las agencias de publicidad contratar espacios en medios para después revenderlos a los anunciantes, una práctica común en el sector, y además ordenaba a la COFESE multar a los infractores hasta con 4% de sus ingresos anuales. La Presidencia de México, a través de la Consejería Jurídica, dejó en claro su molestia con el fallo de los ministros, acusó a la Corte de sustituir ilegalmente las funciones del Poder Legislativo y poner en riesgo la división de poderes. El presidente López Obrador tampoco se quedó callado. Analiza vetar la reforma que elimina el tope de gastos en publicidad de los estados. Lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo para firma ni que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad, y estoy pensando si la firmo. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, vamos a revisar el tema, porque es un tema que tiene varias vertientes, con el abogado Andrés Alcántara Silva. Él es abogado constitucionalista. Abogado, gracias. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias por el espacio, por la invitación. Saludarte a ti y a toda tu audiencia, por supuesto. A ver, estamos ante dos asuntos. Primero, ¿hay algo de cierto en lo que plantea el presidente respecto a la publicidad, ¿no? Los gastos que son desmesurados y la opacidad, ¿no?, de estos asuntos que en el gobierno federal y en los gobiernos estatales ha sido una constante. Pero también está la otra parte, las razones de la Corte. ¿Cómo cuadramos, cómo vemos el tema, Andrés? De acuerdo, Javier. Pues mira, como todo en nuestro país, hay muchas áreas y muchas materias en las que hace falta regular. Sin duda, la publicidad no es una de ellas. Sin embargo, y esto aplica para, insisto, todas las materias, cuando el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprueba leyes, sobre todo cuando son leyes secundarias, entendiendo que la legislación secundaria tiene que estar acorde con la Constitución, se tiene que seguir un proceso legislativo que está precisamente contemplado en la Constitución y que permite que todas las fuerzas políticas, mayorías por supuesto, pero también minorías, puedan deliberar sobre pues la resolución de cierta ley, en este caso, pues como mencionas, la Ley de Publicidad. Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esta semana, como bien comentas, fue la Ley de Publicidad, pero no por el fondo de la materia. No, es decir, no se entró al estudio del fondo de las normas, ¿no? Lo que cada norma, lo que los distintos artículos de la ley prohibían o regulaban, sino que se invalidó por violaciones al procedimiento legislativo. Esto es importante porque, como escuchaban el preámbulo de la llamada, pues el presidente de la República, a través de la Consejería,
emitió un comunicado, como lo ha hecho con otras resoluciones de la Corte, en el que dice que la resolución de la Corte vulnera la división de poderes. Sin embargo, esta resolución por violaciones al procedimiento legislativo también se une a otras como la del Plan B electoral, de la primera parte del Plan B electoral. ¿Y por qué fue que la Suprema Corte invalidó esta ley y también la primera parte del Plan B electoral? Y lo dijeron pues los 8 ministros que coincidieron en eso. También me gustaría hacer la precisión de que para que una norma y acción de inconstitucionalidad sea declarada o se declare su invalidez, se necesita una mayoría calificada de 8 de 11 ministros. En ambos casos, Plan B electoral, primera parte y ley de publicidad, se logró esa mayoría calificada, en el que pues tanto las ministras como los ministros que optaron por esa postura en sus distintas intervenciones comentaron que violaciones al procedimiento legislativo pueden viciar de origen toda norma. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Unión, como el órgano pues de representación popular por excelencia en nuestro país, compuesto por estas 2 cámaras, diputados y senadores, pues tiene la obligación de no solamente escuchar a las mayorías, sino también escuchar a las minorías. Como mencionabas también en el preámbulo, esta ley de publicidad fue propuesta por el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, hoy presidenciable. Sin embargo, como ha ocurrido con muchas otras legislaciones en este periodo, se mayorizó a las minorías, pero no solamente con el voto de los partidos mayoritarios en el Congreso. Eso es normal, ya ha pasado pues en todos los gobiernos, no lo podemos negar. Aquí lo grave, lo que representa una violación al procedimiento legislativo, es que no se haya permitido, incumpliendo con el reglamento propio interior, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que no se haya permitido, primero, que se conociera con anticipación, como el extracto de la intervención del ministro González Alcántara Carrancá, que también estaba en el preámbulo de la llamada, que no se haya permitido con el suficiente tiempo a todas y todos los legisladores conocer el contenido de la legislación. No era una reforma a un artículo, era una iniciativa de ley que requiere de un estudio minucioso. Y el hecho de que fast track, insisto, sé que es una práctica que se ha hecho en todas las administraciones, pero eso no quiere decir que ahorita está bien que se haga. Pero el hecho de que fast track se haya aprobado una ley, pues eso vicia la deliberación democrática que es natural del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, si bien es cierto, insistí al principio, hay que regular muchas materias, hay que regularlas bien y hay que legislar bien. No hay que mayorizar a las minorías y pues a grandes rasgos esas fueron las razones por las que se invalidó esta ley. Oye, Andrés, abogado, a ver, déjame plantearte algo. Como yo sé que lo sabes, estamos pasando por un proceso en donde de manera sistemática y regular pareciera que los proyectos que tiene el gobierno, los proyectos, muchas de las cosas que plantea, tiene un dique en las leyes. Y entonces se apela a que nos frenan, se apela a que se frena al pueblo y bueno, todas las críticas que tú mejor que nadie sabes se le han endilgado a la Corte y particularmente a su presidenta. Mi pregunta es esto. ¿Cómo hacemos, cómo le entramos a esto? ¿Cómo podemos ver que de repente mucha gente critica severamente cómo se atreven a desecharlo? Ni siquiera lo vieron, no entraron al fondo del asunto. Entiendo lo que nos has dicho, pero ¿cómo poder entrar en este razonamiento de carácter social, ¿no? De que se va creando toda una idea en donde la ley es un dique, no es una forma de organizarnos, ¿no? Te voy a decir por qué, y tal vez es un problema que la clase, tanto política como jurídica en nuestro país por varios años, pues somos culpables, ¿no? El no socializar el derecho. Para poder responder tu pregunta tenemos que entender, y lo intentaré platicar de la manera más, o más bien menos jurídica o menos técnica, que vivimos en un país cuyo diseño constitucional establece un principio fundamental del Estado mexicano, y ese principio es la división de poderes. ¿Qué implica ese principio? Cada poder, legislativo, judicial y ejecutivo, tiene sus facultades y facultades que están en la Constitución. El legislativo, pues por supuesto, elaborar las normas, el ejecutivo proveer en la esfera administrativa sobre las normas, sobre las leyes, y el judicial, pues no solamente resolver controversias jurisdiccionales, sino también en el caso de la Suprema Corte, pues velar por la supremacía constitucional. Entonces, para poder zanjar esta discusión o poder entenderla, tenemos que entender esa relación de equilibrio entre poderes. El hecho
de que el Ejecutivo de la República o que el Congreso de la Unión hoy tengan una mayoría innegable, no les permite o no los faculta a pues pasar por alto la Constitución. Y nos guste o no, el órgano mexicano que tiene la facultad de velar por la Constitución es la Suprema Corte. Ahora, también el presidente y sus partidos en la Cámara, en ambas cámaras del Congreso, han hablado de la falta de legitimidad de la Corte. Sí. Tenemos que entender dos cosas. Primero, la Suprema Corte no es un órgano de representación popular, como sí lo es la Cámara de Diputados, como lo es el Senado de la República, como lo son los congresos locales y como lo son también los ejecutivos, tanto el federal como los locales, ¿no?, de las 32 entidades federativas. El Poder Judicial, esta no es su función. Y en dado caso, si nos vamos a hablar de legitimidad democrática, y lo comento porque justamente esta discusión se dio en la discusión de esta ley de publicidad entre el ministro Saldívar, expresidente de la Corte, y de la actual ministra, la actual presidenta, perdón, la ministra Piña, sobre cómo los ministros y las ministras llegan a la Corte, ¿no? Es cierto, no son elegidos por voto directo. ¿Por qué no son elegidos por voto directo? Porque la Corte no es un órgano de representación popular. Sin embargo, sí tienen legitimidad democrática, y ahí coincido completamente con lo que la ministra Piña decía ayer. A los ministros, el presidente de la República propone una terna al Senado. ¿Quién elige al presidente? Las y los mexicanos por un voto directo y un voto mayoritario. Y en el Senado de la República son las y los senadores quienes por mayoría pues designan a la o el ministro. ¿Y quiénes elegimos a los senadores? Las y los mexicanos por el voto directo. Entonces, ahí, a mi consideración, hay una clara legitimidad democrática también para la Corte, aunque indirecta. Hay que aceptarlo, no es directa porque no son elegidos por el voto. Comento todo esto porque es necesario entenderlo, o al menos intentar aproximarnos a esta discusión para poder entender que este es el papel de la Corte, ¿no? Independientemente de que una norma sea aprobada en el seno del Congreso con toda la legitimidad democrática que tiene por ser los representantes populares, pues eso no quiere decir que puedan pasar por encima de la Constitución. Y quien tiene que velar por la Constitución y su supremacía por encima de todo el ordenamiento jurídico, ya sean leyes emanadas del Congreso o decretos o acuerdos emanados del presidente de la República, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí recae precisamente pues lo que puede zanjar esta discusión. A ver, en poco tiempo, si se puede, ¿has podido leer el contenido respecto al tema de la propaganda o no, de publicidad? Sí, y aquí me gustaría hacer una distinción, Javier. Sí. La ley de publicidad que fue declarada ayer, pues su invalidez por la Suprema Corte, no forma parte del Plan B electoral. Tal vez aquí haya una confusión, porque la primera parte del Plan B electoral incluía reformas a la Ley General de Comunicación Social, que no son lo mismo. La Ley General de Comunicación Social tiene por objeto regular la comunicación gubernamental, la comunicación social gubernamental hacia la sociedad. Y en la primera parte del Plan B, el Plan B electoral está compuesto por 2 decretos, uno de diciembre del año pasado y uno de este año, de principios de este año. La primera parte implicaba cambios a la Ley General de Comunicación Social, no a la Ley de Publicidad invalidada esta semana, que permitía a los servidores públicos hacer propaganda, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente la propaganda de los servidores públicos. Y estas reformas a la Ley General de Comunicación Social lo hacían escudados en la libertad de expresión de los servidores públicos. Déjame te comento, Javier, que la Suprema Corte ha establecido en reiterados precedentes que quienes son o hemos sido servidores públicos no tenemos la misma garantía de derechos, porque al ser servidor público, pues nuestros derechos se ven limitados su ejercicio. Y uno de ellos, así como la privacidad, es la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque un servidor público está en una posición de poder. Y si tú en una posición de poder que ejerces funciones y recursos públicos, te pronuncias a favor o en contra de algo o de alguien, por supuesto que tu influencia en la sociedad es distinta a la que cualquier ciudadano podría tener. Entonces, hago esta precisión para que también la audiencia sepa que la ley de publicidad invalidada esta semana no es la Ley General de Comunicación Social que permitía a los servidores públicos hacer propaganda con motivo de la primera parte del Plan B electoral, y que también la Suprema Corte invalidó por violaciones al procedimiento legislativo, precisamente por lo que comentaba al principio. Sí, sin adelantar vísperas, porque cada cosa tiene su momento. Andrés, sí te digo, la suerte del Plan B en su primera parte, ¿todo indica que será la suerte del Plan B en su segunda parte?
Lo más probable es que sí, como dice, sin adelantar vísperas, porque además pues es una decisión que depende de las y los 11 ministros de la Corte. Ajá. Pero te voy a decir por qué sí sería plausible. Porque el plan B electoral se dividió en 2 decretos, porque si bien recuerdas había una cláusula de la vida eterna y que pretendía que los votos de Morena se le pasaran a sus aliados. Y por esa cláusula la discusión se paró en el Senado de la República a finales del año pasado. Entonces, lo que se hizo fue que la parte que ya había sido aprobada, que eran las reformas que se llegó a la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, se aprobaran y se publicaran en el DOC. Te voy a decir por qué la segunda parte sí puede seguir la misma suerte. Porque como fue una misma iniciativa, los vicios que ya se reconocieron respecto de la primera parte, también los comparte la segunda parte, haciendo la salvedad de que la segunda parte terminó de ser discutida y fue aprobada a principios de este año, ¿no? Entonces, ahí sí podría haber diferencias, pero sí creo que es plausible que con base en las violaciones al procedimiento legislativo que se reconocieron respecto de la primera parte del Plan B por la discusión en ambas cámaras del Congreso de la Unión en diciembre del año pasado, pues la segunda parte del Plan B, cuando se llegue a discutir en el Pleno de la Corte, que yo creo que no debe de faltar mucho para ello, pueda seguir la misma suerte de inconstitucionalidad que la primera parte del Plan B. Andrés Alcántara Silva, abogado constitucionalista, gracias que estuviste, Andrés, con nosotros. Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación y saludos nuevamente. Gracias por tu participación.